Gracias a los avances de la ciencia, las técnicas anestésicas van avanzando a pasos agigantados, permitiéndole al paciente tener una experiencia sin dolor, más cómoda y muchísimo más segura. Veamos. Hoy contamos con el doctor Luis Salvador, anestesista y además un médico extraordinario con el que hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas cirugías también. Doctor, ¿cómo estás y bienvenido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotras. Doctor, la anestesia, ese temor que tiene todo el mundo de entrar al quirófano, despertaré, no despertaré, ¿cómo será? ¿Me acordaré? ¿Cuál es la principal intriga de un paciente antes de someterse a una cirugía? Bueno, la verdad es que nuestros actos, la verdad es que a muchos pacientes les dan un cierto rencor o miedo, ¿verdad? Sí. Especialmente porque muchos de ellos lo que les pasa es que tienen la sensación que van a perder el control. Y eso es algo que les da mucho respeto, ¿no? El hecho de estar inconsciente un rato es algo que, claro, especialmente si no lo has experimentado nunca, es algo que les da esa cierta sensación de malestar o, ¿verdad? ¿Qué pasará? Correcto. ¿Qué haré? ¿Qué diré? Correcto. Doctor, si recordamos un poco en antaño cómo era el proceso de anestesia para dormir a un paciente y que sufriese lo menos posible a la hora de hacer una intervención en comparación a hoy día. ¿Qué ha cambiado, doctor? Bueno, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Nosotros diríamos que para hacer nuestro trabajo nos basamos en dos grandes áreas o al final, una es la monitorización. La monitorización es aquello que nos permite tener al paciente controlado y aunque esté inconsciente y no nos hable, saber todo lo que está pasando, eso por un lado. Esto no tiene nada que ver la monitorización que había hace 30, 40 años, 50 y hacia atrás ya ni digamos, a lo que tenemos hoy en día. Y luego los fármacos. Los fármacos han sufrido cambios espectaculares. Yo siempre a los pacientes les explico lo mismo y les digo, mira, cuando yo acabé la especialidad, que ahora hace como 22 años, el 80% de los fármacos que usaba en aquel momento, hoy en día ya ni los uso. Wow. Imagínate, en los últimos 20 años, por ejemplo, el cambio radical. Sí. Y eso permite muchas cosas. Eso permite rápida recuperación. Hoy en día hay muchos pacientes que se pueden operar de muchas cirugías y en 3 horas se van a casa. Y eso es como algo impensable, ¿no? Doctor, una de las circunstancias también que más piensa un paciente es el riesgo. No hablemos del riesgo de la operación porque eso depende de la patología también, pero ¿cuál es el riesgo de una anestesia, de someterse a una anestesia? Mira, nosotros al final para valorar los riesgos que tienen los pacientes en general, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias áreas. Básicamente, por un lado, en las características del paciente, es decir, no es lo mismo un chico de 30 años sano del todo a una señora de 70 con patología, por supuesto. Es decir, hay una parte de factores que depende del paciente y de su estado. Luego del procedimiento, porque no es lo mismo a ese chico joven hacerles un procedimiento, lo que los americanos llaman banal en el sentido que no pueden pasar muchas cosas, a procedimientos agresivos, ¿no? Entonces, nuestra labor es estratificar y ver muy claro cuáles son los riesgos que hay en todo el proceso, ¿no? Y adaptarnos a ellos, ¿no? De alguna forma, pasa que los pacientes o en general la sociedad nos tiene a nosotros encuadrados en que vamos allí, dormimos los pacientes, se despiertan y adiós. Pero nuestra labor va mucho más allá, ¿no? Es más 360. En estar ahí monitorizando el corazón, la respiración y todos los demás valores de cómo está el paciente. Así es. ¿Qué nivel de sueño? Así es. Yo digo que, bueno, también es una de las partes bonitas de cuando puedes estar ahí, tener ese privilegio de estar dentro de una cirugía y ver la labor titánica que cumple cada uno como una hormiguita. Correcto. En pro de ese paciente, de que esté bien, esté cómodo, esté seguro y que pueda recuperarse también gracias a todo este procedimiento de una forma rápida y efectiva, doctor. Correcto. Hay muchos pacientes que cuando entran en quirófano y están todavía medio conscientes nos dicen, pero ¿cuánta gente hay aquí conmigo? ¿No? Y al final sí. Y esas personas, esos profesionales trabajan de forma autónoma pero integrada a la vez. Sí, ¿no? sí, exactamente. Sí. Doctor, ¿cuál podríamos decir que son los factores que influyen en que una anestesia esté realizada efectivamente?
Bueno, al final nuestros fármacos tienen una efectividad, yo diría, al final del 100%, ¿no? Al final son fármacos como cualquier otro. Tienen un objetivo muy claro y al final cuando los administras en las dosis que corresponde y en las situaciones que corresponde, la efectividad es correcta. Es decir, la única cosa que sí que hay que tener mucho en cuenta, como decíamos antes, es el hecho de que hay que hacer toda la planificación previa para ver factores en los que se pueda actuar que no generen riesgos añadidos. Entonces, la efectividad depende básicamente de la planificación y de tener todos los factores controlados. Luis, ¿cómo suele reaccionar un cuerpo humano, ante una sedación a diferencia de una anestesia general, ¿no? Sí, como decíamos hasta ahora, ¿no? Al final los fármacos tienen un objetivo muy concreto y al final ese objetivo va a condicionar un poco la percepción de cómo el paciente siente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, al final una anestesia general la gran diferencia es que el paciente va a estar inconsciente del todo y se va a borrar el recuerdo del todo. Es como si hubiera un espacio negro en la memoria, ¿no? Sin más, ¿no? Pero bueno, al final en las sedaciones sí que es verdad que muchos pacientes luego tienen una percepción de un buen feeling, ¿no? Que son nuestros fármacos que tienen esta actividad central. Que te relajas, en realidad. Es un sueño que alguna vez hay que tenerlo, ¿no? Cuando estamos tan estresados, ese estado de calma. Luis, en el caso de pacientes que consumen cannabis, ¿cómo es la reacción? Porque realmente es un porcentaje elevado, ¿no? Quizás cuando tienes un paciente que le preguntas, es una pregunta rutinaria que tienes que hacerle. ¿Cómo es la reacción en este tipo de pacientes? Mira, al final cualquier tipo de sustancia que tiene efecto central, ¿no? Al final muchos pacientes las toman por muchos motivos, ¿no? La cuestión es que tiene un efecto en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros fármacos también tienen un efecto ahí, con lo cual siempre hay que, de alguna forma, como te diría, hay que matizar muy bien lo que hacemos en nuestro día a día, ¿vale? En nuestra profesión, porque hay una parte de los pacientes que precisamente están tomando el cannabis también porque hay como ansiolítico, correcto, ¿no? Que en ese momento que vuelven de una anestesia general, en ese momento de conexión, ¿no? Otra vez, ¿no? Resulta que, claro, al final pueden entrar a veces en un delirio o en situaciones totalmente opuestas, ¿no? Pero bueno, para nosotros esto es es una reacción que puede surgir. Correcto. El cannabis no nos da miedo. Los pacientes que consumen cannabis no nos dan miedo. Al final hay que tomar las medidas y ya está. El problema son otro tipo de sustancias que realmente entrañan un riesgo importante. Sí. ¿No? Doctor, aparte de hacer ese trabajo maravilloso y titánico en una cirugía acompañando al paciente, además tienes también una labor maravillosa comunicando a través de un maravilloso portal. Cuéntanos un poco, porque usualmente no todos los médicos también tienen esta vocación de poder explicar también, cuando un paciente tiene una duda, cómo hacerle entender el paso a paso. Correcto. Al final hay muchos profesionales que comunican sobre lo suyo, estricto, sobre ese vertical, ¿no? Por ejemplo, si yo operara narices, hablaría de operar narices, ¿no? Y ya está. Pero los pacientes al final, independientemente de lo que se operen, hay un proceso común, que es el que nosotros tenemos controlado, que les preocupa y mucho. A los pacientes les preocupan las técnicas anestésicas y les preocupan muchas otras cosas. Entonces ahí vimos que había un espacio que nadie estaba cubriendo y que al final resuelve muchas de las dudas, incertidumbres que muchos pacientes tienen en cuanto a todo el proceso quirúrgico. Sí, ¿no? Antes, durante y después de la cirugía todavía quieres saber qué pasa con la anestesia en tu cuerpo, cómo va a reaccionar. Hay una sustancia, Salvador, que en estos momentos, bueno, es de antaño, pero en estos momentos retumba mucho, ¿no? Que es el fentanilo. Anteriormente se utilizaba en el proceso de anestesia. Correcto. Cuéntanos Así es. Un poco. El fentanilo es lo que nosotros llamamos un opioide sintético. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es un derivado de los derivados de los opiáceos, ¿vale? Como es el cloromórfico, la morfina, conocido, que es hasta 10.000 veces más potente que la morfina. ¿Vale? Entonces, se ha usado desde hace decenas de años y se sigue usando, por supuesto. Entonces, ¿qué función tiene? Tiene una función principal. Al final, no podemos olvidar que una cirugía no deja de ser, diríamos, como una agresión con un buen propósito, pero no deja de ser una agresión para nuestro cuerpo. Entonces, la reacción que esa agresión provoca en nuestro cuerpo hay que mitigarla, hay que... Claro, que el paciente no sufra o sufra lo menos posible. Correcto. ¿No? Que esté inconsciente y esté dormido no quiere decir que no tenga una reacción a esa agresión, entre comillas. Entonces, los fármacos que usamos para contrarrestar esa agresión son los fármacos derivados de la morfina, los opiáceos, ¿no? Entonces, claro, una cosa es el uso
que se hace en un momento puntual, en una medida exacta para el peso, la situación. Correcto, y una situación de máximo control. Y la otra cosa es el efecto que pueden tener estos fármacos en otras circunstancias, ¿no? Hablemos un poco, doctor, de... ¿Existen efectos secundarios una vez que tú te sometes? No hablemos de la cirugía como tal, que, sí, bueno, tiene una recuperación, un postoperatorio que debe seguir. ¿Hay un efecto adverso, de alguna forma, después de alguna sedación, anestesia general? Bueno, precisamente como hablábamos, ¿no? Derivado de los opiáceos, los opiáceos tienen esa función magnífica, sin la cual el mundo de la cirugía no podría haber evolucionado, sí, está claro, pero característicamente tienen una acción, igual que cuando en una guerra, ¿verdad?, tiran un misil y aparte del objetivo hay cosas alrededor que también ocurren, aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, los opiáceos acaban estimulando otros receptores que pueden dar náuseas y vómitos. Y eso ha sido lo que tradicionalmente siempre ha sucedido, ¿no? Exacto, exacto. Esto hoy en día es mínima, la incidencia es muy baja. Muy baja. Esto es maravilloso saberlo porque siempre es una de esas preguntas frecuentes, ¿no? Esas dudas constantes. Hay algo que se llama la memoria del dolor. ¿Qué pasa con esa memoria del dolor? ¿Qué es lo que nos recuerda aquella vez que pasaste y te pegaste con una silla y te duele aunque no hayas pasado? ¿Qué pasa con la memoria del dolor cuando estás en una anestesia general? Bueno, como decíamos, al final una de nuestras grandes labores no solo es que el paciente no tenga esa percepción sobre lo que está pasando, pero sino la otra, yo creo que casi más importante es que esa respuesta a la agresión no tenga ningún efecto, ¿vale? Entonces, al final, en estas situaciones, la generación de la percepción del dolor es un estímulo, es una construcción mental, ¿vale? Es una construcción en el sistema nervioso central. Entonces, la aplicación de nuestros fármacos y de nuestras técnicas lo que hacen es modular ese efecto para que, evidentemente, los pacientes, aunque luego se despierten, no tengan esa sensación después en el postoperatorio, ¿no? Doctor, ¿alguna experiencia así que tú recuerdes? Bueno, entre tantos años también ejerciéndolo, un paciente que tú recuerdes que estaba muy nervioso y que se despertó y tenía esa alegría, esa satisfacción de haber despertado en calma. ¿Alguna experiencia que te haya marcado ese paciente en particular? Bueno, sí, muchas veces hay pacientes que se despiertan y los tenemos en las unidades de recuperación, correcto, y a veces están allí pues unas horas o unos minutos, ¿no? Al final están allí. Y alguno de ellos, o sea, no se cree de ninguna forma que ha sido operado. O sea, es imposible, ¿no? Al final, la única forma, exacto, por la única cosa que entran en razón es porque al final ven que están en un ambiente que es un ambiente, pues eso, de un bloque quirúrgico, ¿no? Sí. Pero que sí pasa y alguna vez hasta agresivos, ¿no? Como diciendo, me estáis tomando el pelo. Sí, me estáis tomando claro, el pelo. no son conscientes de todo lo que ha pasado en ese proceso, ¿no? También. Así es. Doctor, ¿dónde la gente puede tener una consulta contigo? ¿Dónde la gente puede aprender un poco más de toda esta explicación tan detallada que haces sobre este tema de la anestesia general, el paso a paso? Bueno, pues mira, en redes nos pueden encontrar como DR Salvador, ¿no? Que es mi apellido, y Me Voy a Operar, que ha sido el proyecto que hemos empezado de divulgación desde un punto de vista profesional, de consejos para pacientes, para que al final puedan afrontar ese evento, ¿no? Esa trayectoria quirúrgica de una forma más tranquila y más consciente también, ¿no? Así es. Yo lo tengo muy claro, doctor. Si me voy a operar, me dormiría en tus manos. Muchísimas gracias, doctor, por esta conversación tan amena, por enseñarnos un poco más y por entender que la medicina avanza hoy por hoy a pasos agigantados para hacer que nuestra vida sea más cómoda, más efectiva y que podamos estar más tranquilos. Claro que sí. Gracias. Ahí estamos, es nuestra labor. Gracias. Gracias.